21 de noviembre es Día del Estudiante Universitario y hemos invitado en esta parte del programa a un representante estudiantil para hablar acerca del tema de las luchas de los estudiantes venezolanos, de las dificultades que atraviesa la academia y los retos que tienen para recomponerse en el tiempo a propósito de toda la situación que ha tenido que vivir el país en los últimos años. A las 7:03 recibimos en estudio a Héctor Milano. Héctor es secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. También es coordinador juvenil nacional de organización del partido Cambiemos y es estudiante de Sociología. Héctor, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Feliz Día del Estudiante Muchísimas gracias, Universitario. Jair. Encantado de poder estar acá y ser voz de los estudiantes en este día tan especial. ¿Cómo lo viven los estudiantes de la UCB hoy? Bueno, fíjate, primero muy esperanzados porque es un día para celebrar. Sin embargo, las condiciones de los estudiantes hoy es bastante compleja. Podemos hablar de lo siguiente. Casi 500.000 estudiantes jóvenes venezolanos hoy no están inscritos en ninguna institución educativa. Más de 190.000 de ellos no ingresaron a las aulas de clase nuevamente después de la pandemia. Hoy, que es el Día del Estudiante Universitario, nuestro comedor es más un museo que comedor. No tenemos el despacho de los servicios. Las rutas de transporte parecieran algo que no existe, solamente 3 rutas de transporte de 30 y tantos. Entonces, qué complejo es que en un día tan especial como este, nuestros estudiantes no tengan cómo desplazarse a las universidades, que no tengan cómo alimentarse, que tengan que entrar a un salón de clase con el estómago vacío. Y sí, nosotros hoy, nuestro lema es, tenemos una universidad que está al servicio del país, pero ¿cómo puede estar al servicio del país con tantos conflictos? Pregunta clave, ¿por qué se llegó a esa situación que nos describes? Bueno, en muchos sentidos hay problemas que van desde el conflicto histórico entre los gobiernos y el Estado venezolano y la universidad, la carencia en la asignación de un presupuesto universitario justo y, por otro lado, una mala gestión y administración interna de nuestras universidades. Es decir, por un lado tenemos un gobierno y un Estado que no responde a las exigencias concretas del estudiantado, del profesorado, y por otro lado tenemos unas autoridades universitarias que se hacen de la vista gorda. Vamos a poner un ejemplo muy en concreto. ¿Cómo es posible que en la Universidad Central de Venezuela, teniendo el Estadio Olímpico Universitario, viendo esos Caracas Magallanes, claro, viendo que múltiples fue apoteósico, empresas, además, ¿no? Exactamente, dicen que como en los viejos empresas participan allí, eso debería traducirse en una mejora de las condiciones materiales de las personas que están allí. Entonces, por ejemplo, en el caso del deporte, resulta que tenemos la disciplina del esgrima, resulta que tenemos el rugby, resulta que tenemos el atletismo, resulta que capacitamos atletas de alto nivel, pero a pesar de que se utilizan esos espacios comercialmente, nuestros atletas no tienen los implementos necesarios para desarrollar su carrera profesional. Resulta que, como lo mencionaba hace un momento, hoy el comedor universitario no tiene comida, no hay cómo darle un servicio de desayuno, almuerzo y cena al estudiante. Ni siquiera a lo mejor podemos decir, bueno, se entrega solamente el almuerzo, solamente el desayuno. Entonces, en un esfuerzo, digamos, ¿no? Es correcto. Entonces, en este día tan importante, donde sabemos que no todo el mundo accede a la educación, donde hay comunidades vulnerables además, porque hay doble exclusión, ¿y a qué me refiero con eso? Hoy los estudiantes, muchos de ellos, no acceden al sistema educativo y tampoco acceden al mercado laboral. Quiere decir que se les arrebata la posibilidad de tener una vida digna. Entonces, bueno, nuestra propuesta es, queremos una universidad al servicio del país. Ahora, ¿cómo hacen ustedes desde la Federación de Centros Universitarios de alguna manera para fiscalizar o supervisar que todos estos procesos que deberían beneficiar a la universidad se cumplan y qué tanto acceso tienen a la transparencia del uso de los recursos, por ejemplo? Bueno, transparencia, en honor a la verdad, no hay. Nosotros no tenemos el conocimiento exacto acerca de las contrataciones, de las licitaciones y demás. Sin embargo, la Federación de Centros Universitarios, que ha venido haciendo un trabajo por los últimos 6, 7 meses, hemos ido haciendo los informes, hemos ido levantando las evaluaciones necesarias para poder elevar las exigencias a las instancias pertinentes. ¿Qué instancias? Bueno, todas aquellas instituciones que forman parte de la organización de nuestra universidad, sea COPRED, sea el Consejo Universitario,
universitario, sea en las distintas direcciones, dirección de cultura, dirección de deporte. Poco a poco hemos ido estableciendo esas relaciones, poco a poco hemos ido dándole vida nuevamente a la universidad. Se ve en los pasillos que los estudiantes quieren estudiar, que los profesores, a pesar del paupérrimo salario que tienen, están dispuestos a seguirnos dando clases, pero hay temas que se tienen que discutir entre el Estado, que se tiene que discutir con las autoridades universitarias y que eso se tiene que decantar en la renovación universitaria. ¿Por dónde pasan esas soluciones? Cuando sabemos que, por ejemplo, las autoridades universitarias no han sido elegidas desde hace por lo menos 10 años o más, ¿y qué más habría que hacer para que la universidad pueda lograr la conciliación? Porque al final el beneficio es para la academia, para el país, ¿no? Exactamente. Mira, si nosotros hoy decimos que el país puede tomar una nueva ruta, que necesitamos un país productivo, que necesitamos un país innovador, ¿de dónde se supone que van a salir los profesionales? Salen de nuestras casas de estudio. Ahora, estas casas de estudio necesitan visibilizar los problemas, y en esto tiene que quedar muy claro, nosotros somos representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, pero estos problemas son transversales en las universidades venezolanas. Claro, podemos hablar desde la UCB hasta la UNEFA, por poner un ejemplo. No estamos exentos de esos problemas. Entonces, el día de hoy, yo creo que tenemos la posibilidad de establecer las políticas universitarias pertinentes, para que en un mismo espacio podamos debatir profesores, estudiantes, egresados, empleados, obreros, autoridades universitarias, representantes del Estado, y que podamos definir una nueva política universitaria. ¿Cómo está el tema de la seguridad dentro del recinto universitario en este momento? Últimamente han habido ciertos casos de robos, hurtos, generalmente están vinculados a hechos bastante aislados. Digamos que superamos esa etapa donde la universidad, la tierra de nadie, pareciera que hubiese sido toda la universidad, donde no te sentías seguro, donde no podías estar. Los espacios los hemos ido tomando. Claro, si por el tema del retornar la semipresencialidad a otro aire a la universidad, ¿no? Es correcto. Si los estudiantes y los profesores toman sus espacios, si vemos que, como lo hemos venido haciendo, hay actividades deportivas en todas las canchas, si vemos que hay actividades culturales en nuestros pasillos, si vemos que los estudiantes están en sus aulas de clase, entonces no le vamos a dar espacio a esa sombra que es la delincuencia que se echa en nuestra universidad. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con nuestro invitado esta mañana, Héctor Milano, secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y también tiene responsabilidades dentro de la juventud del partido Cambiemos. Estudia sociología. Hacemos la pausa y ya venimos. Me gustaría hablar quizá también acerca de la calidad de nuestra educación en este momento. Veíamos un informe reciente que decía que habíamos disminuido nuestras posiciones en los rankings internacionales de las mejores universidades. Sin embargo, creo que seguimos teniendo una buena aceptación. Lo reflexionamos cuando volvamos de la pausa. Les dejamos con